en este momento. Un derecho humano que el Estado garantizó su vigencia. Cuando alguien por supuesto, cuando le quitan la vida, o lo roban, o atentan con su integridad física, ese es un derecho básico que el Estado tiene la obligación de garantizar. Y cuando sucede la violación, emerge otro derecho que es el derecho de la víctima, y el derecho de la víctima a la justicia, reconocido también por nuestra Constitución y por los tratados de derechos humanos. Y este derecho a la justicia significa el tener una respuesta eficiente por parte del Estado. Y esto se conecta directamente con tener un funcionamiento de la policía eficiente, una policía que prevenga y detenga a quien violó la ley, con una justicia que funcione adecuadamente, es decir, que pueda enjuiciar rápidamente a quien se apartó de la ley, y cárceles que no funcionen como reproductoras de delincuentes, sino por el contrario, que puedan cumplir su función básica, que es evitar que esa persona vuelva a delinquir. En consecuencia, y para esto hacen falta políticas estatales. Y creo que en la situación actual de la Argentina faltan políticas concretas de inclusión para los sectores más vulnerables y falta muchísimo que hacer en materia de control formal. Estamos muy lejos de habernos asegurado un control político de las autoridades políticas de parte de la policía, especialmente de la Policía Federal. Tenemos un sistema de enjuiciamiento criminal absolutamente inapto para los casos complejos, y acá esto es una deuda pendiente enorme, y hay muchísimo todavía que hacer, como se dijo en la presentación anterior, en materia de cárceles. Y respecto, y yendo al punto concreto de la ciudad de Buenos Aires, los porteños tenemos el triste privilegio de ser el lugar del país con la tasa de delitos más alta. La tasa delictual en cifra blanca de delitos más elevada de toda la República la tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál es la actitud en la ciudad de Buenos Aires frente al delito? ¿Cuál es la política criminal? Más allá de la pública disputa acerca de quién tiene la policía. Bueno, y todos dirán de que acá no se exhibe nada. Y por un lado, el gobierno federal ha fracasado en tratar de contener o mantener la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Pero por otro lado, el gobierno local debería exhibir una actitud mucho más firme, porque nada le impide al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aún sin policía propia, el diseñar medidas de política criminal concretas. Nada le impide atender medidas de contención respecto de programas de los jóvenes, en los barrios, en las escuelas, en la multitud de materias que son sí competencias del gobierno de la ciudad. En consecuencia, lo que se está reclamando y lo que, como toda fuerza política, somete al debate general, son determinadas medidas que estamos proponiendo, caminos para discutir, pero en definitiva para poder garantizar algo que es mínimo, que cada uno pueda tener el derecho a gozar en paz y en seguridad de los bienes básicos de toda persona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tal vez para ir bajando un poco esto al ámbito, al territorio que constituye para nosotros prioridad en nuestra preocupación, que es la provincia de Buenos Aires. Lo primero que quiero plantear es que nosotros necesitamos dar una respuesta frente a lo que consideramos es una preocupación prioritaria de la agenda social en dos sentidos, o que reconoce dos orígenes. Primero es la victimización de todos aquellos que creemos que podemos o que somos víctimas de un delito, de un delincuente. Y el segundo origen de nuestro conflicto, de nuestra preocupación, radica en la victimización a que sometida cuando proteger nos protege el Estado. La seguridad hacia los ciudadanos es una garantía que debe dar de manera indelegable y exclusiva el Estado. Por eso planteamos que la seguridad debe ser asumida como una cuestión de Estado que solamente se resuelve si somos capaces de discutir una política de Estado. Las políticas de Estado son las políticas consensuadas y que se logran mantener a través de los tiempos. Esto es lo único que da certezas, tranquilidades a la sociedad, saber que no se desbarata con un próximo gobierno lo que se haga hoy. Sin embargo, y esto es desde luego lo que justifica nuestra presentación en el día de hoy,
nosotros vemos que frente a problemas graves que han sido descritos globalmente como una crisis económica con un fuerte impacto social, en el que la seguridad aparece también como una de las consecuencias de esas situaciones sociales, la respuesta del Gobierno Nacional ha sido cambiar el calendario electoral. Frente a los problemas económicos, a los problemas sociales, lo que se debe tomar son medidas económicas y sociales. La agenda electoral ha estado en la prioridad de la consideración de un gobierno como muestra o confesión de su propia debilidad, sometiéndonos a los demás a tener que discutir un calendario electoral, mientras que la presidenta no se reúne, en el caso de nuestra provincia, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires para decirnos cómo va a frenar la inseguridad, cómo va a frenar la violencia, cómo va a frenar esta situación que nosotros vemos hoy que se encuentra fuera de control. Contrariamente a esto, lo que le ha preocupado a la presidenta en los últimos días es saber cómo va a hacer para frenar el drenaje de votos de su mismo partido, que significa claramente no dar la respuesta y dar la espalda al problema que hoy es la preocupación prioritaria de la sociedad. Nuestro planteo siempre ha sido que no se puede, frente a un problema tan estructural, tan grave y tan extendido, dar respuestas espasmódicas que han sido siempre la fotografía o la carrera hacia donde ocurre un conflicto para hacer de cuenta que se está haciendo algo cuando en realidad no se está haciendo absolutamente nada. Si no hay un plan integral en materia de seguridad ciudadana, ninguna de las respuestas que se pretenden dar de manera aislada, por buena que sea la medida aislada, va a resolver esta situación. Por eso hemos dicho muchas veces que un plan integral implica un abordaje de esta cuestión desde distintos planos. Esto implica tener un gobierno íntegramente al servicio de resolver el problema prioritario que la provincia tiene. Lógicamente, cuando tenemos un gobierno, tanto nacional o provincial, que no tiene una sola reunión de gabinete, donde la política dirigida a resolver este problema sea asumida por la totalidad de los ministerios de manera simultánea, es imposible resolverla. La inseguridad no es un problema policial que se resuelva comprando patrulleros. El problema de la inseguridad se resuelve solamente si se aborda desde distintos planos, como acaba de plantear recién Patricia. En lo que nosotros consideramos es prioritario esto que se le llama el shock de inclusión, que es lo que en el plan de la provincia de Buenos Aires hemos planteado siempre como las políticas de prevención, que es todo el esfuerzo y los recursos destinados a evitar el delito. Contrariamente a esto, hemos visto que siempre estamos atrás de los acontecimientos, siempre vamos atrás del delito, como si el accionar posterior a que el delito ocurre nos sirviera para devolverle la víctima a su familia. Y no se hacen esfuerzos suficientes para erradicar las causas que hoy nos llevan al delito. Dentro del plano de la prevención hay un plano de prevención indirecta y un plano de prevención directa. La prevención directa, sin duda, es el patrullaje en la calle, es el buen policía confiable que conozca el barrio y que lo conozcan a él, porque esto naturalmente no resuelve el problema, pero disminuye las posibilidades de que en ese lugar que está patrullado se cometa el delito. Allí está Margarita Stolbizer de la Coalición Cívica en este momento hablando en el mismo marco acerca del programa contra la inseguridad, presentado simultáneamente por la Coalición Cívica y la UCR. Estaremos en instantes con más detalles. Tiene que ver a veces con otras cuestiones que no figuran en la